Ni siquiera sé explicarte lo que sentí en ese momento. Estábamos detenidos en un semáforo común, como en cualquier otro día, cuando miré por la ventana y vi a esa señora sentada en la acera. Su cuerpo temblaba de frío, pero lo que realmente me atrapó fue su mirada. Era como si hubiera renunciado al mundo, ¿sabes? Y fue ahí cuando mi corazón se aceleró. Carlos, ella se parece a tu madre fallecida. Él se congeló. El hombre que no reacciona a nada, que pasa el día firmando contratos, como si solo apretara botones, se quedó blanco, literalmente. Le temblaban las manos, la carpeta de documentos casi se le cae del regazo. En ese instante supe que había tocado algo muy serio, pero no imaginaba que esa frase sería la llave de una historia enterrada hacía años. Carlos siempre fue cerrado, frío, si quieres saber la verdad. Me acostumbré a vivir con ese hielo entre nosotros, aunque extrañara el calor de antes. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no pudo disimular. Era como si ese rostro en la acera hubiera arrancado un dolor que él juraba haber enterrado para siempre. Intenté hablar con calma. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Se quedó mirando al frente, como si quisiera huir de ahí, de ese lugar y de sí mismo. ¿Sabes esa sensación de que estás a punto de descubrir algo que puede cambiarlo todo? Eso fue lo que sentí. Mi corazón se encogió y al mismo tiempo, una desconfianza empezó a crecer dentro de mí. Esa señora no era solo una persona sin hogar, era como si llevara una historia entera escrita en la cara. Y lo más aterrador era sentir que esa historia podía tener que ver con la nuestra, conmigo, con él, con nuestra relación, que hacía años se había vuelto una convivencia fría y sin alma. Esa escena me sacudió de una forma que aún no puedo explicar. Soy el tipo de mujer que siente antes de entender, y en ese momento sentí que esa mujer sentada en la acera no estaba allí por casualidad. El mundo no lanza ese tipo de coincidencias sin motivo. Era un reencuentro, era un mensaje, y yo sabía, muy en el fondo, que si no investigaba, iba a cargar con ese peso para siempre. Pero lo que realmente me sorprendió fue el miedo en los ojos de Carlos. Él, que nunca tiembla, que nunca pierde el control, parecía otra persona, como si estuviera viendo un fantasma. Y fue ahí, dentro de ese carro lujoso, que entendí cuán frágil era él por dentro. Un hombre que se escondía detrás de compromisos, pero que nunca tuvo el valor de enfrentar ciertas verdades. No quise presionarlo, pero mi mente no dejaba de pensar. Pasé el resto del camino recordando sus silencios, las preguntas que nunca respondía sobre su madre, y cada detalle que antes creía que era solo reserva emocional, ahora parecía esconder una herida mucho más profunda. Tal vez nunca superó nada, tal vez nunca contó toda la verdad. Esa imagen se quedó conmigo. La ropa sucia, la bolsa en el suelo, su manera dulce, incluso en el dolor. No pude sacarme a esa mujer de la cabeza, y en ese instante supe que iba a volver, sola, si fuera necesario. Pero iba a encontrar a esa mujer, descubrir quién era y entender por qué hacía temblar así a mi marido. Porque si hay algo que la vida me enseñó, es esto. Cuando el destino te pone algo enfrente con fuerza, es porque llegó la hora de tocar lo que duele. Y lo que no sabía era que, al buscar a esa señora, no solo estaría ayudando a una anciana, estaba rescatando una parte de Carlos que yo creía perdida, y tal vez incluso rescatándome a mí misma. Carlos y yo no éramos una pareja común. Vivíamos en una casa enorme,
de esas con portón eléctrico, cámaras por todos lados y silencio en cada rincón. Por fuera, todo parecía perfecto: coche caro, viajes, restaurantes de lujo, pero por dentro, cada uno por su lado, dormíamos juntos, pero soñábamos separados. Y lo peor es que ya hacía tiempo que era así. Al principio, él era más liviano. Me hacía reír, preparaba café, me mandaba mensajes de amor de la nada. Era lindo de ver, pero con el tiempo fue cambiando. Se volvió ese hombre demasiado práctico, ocupado, seco, y yo, que era toda emoción, me fui encogiendo para caber en su mundo. Un mundo que no tenía espacio para los sentimientos. Carlos siempre decía que trabajar era amar, que todo lo que hacía lo hacía por nosotros, pero el amor sin presencia se convierte en una excusa bonita. Yo extrañaba el toque, las conversaciones tontas, escuchar mi nombre dicho con cariño. En vez de eso, él hablaba con la pantalla del celular. Respondía más rápido a los correos que a mis buenos días. Y eso, poco a poco, va desgastando el alma. Un día le pregunté: ¿eres feliz, Carlos? Él respondió sin levantar la vista del computador: estoy trabajando, Valentina. Como si trabajar fuera excusa para ignorar todo lo demás. Pero lo entendí. No era solo sobre mí. Había algo roto dentro de él, algo que ni siquiera él se atrevía a enfrentar, y eso estaba entre nosotros todo el tiempo. Empezamos a vivir por la rutina. Nos levantábamos, tomábamos café cada uno por su cuenta, él se iba al trabajo, yo me quedaba cuidando la casa, los papeles, la agenda. Por la noche, cenábamos mirando otra vez el celular. Nadie peleaba, pero tampoco nadie reía, y la relación, antes viva, se volvió decoración de pared, bonita pero sin uso, solo que yo no quería acostumbrarme a eso. Yo sabía que él cargaba con un dolor antiguo, pero nunca lo contó bien. La única vez que habló de su madre, dijo que murió sufriendo y que era mejor no tocar el tema, y yo, en mi inocencia, respeté. Hoy veo que respetar demasiado también es una forma de callar donde debería haber presencia. Él construyó un muro tan alto entre nosotros que ni yo, con todo mi amor, pude escalarlo. Una noche me desperté de madrugada y lo vi sentado en la oscuridad del closet con las manos en la cara. Aquello me rompió por dentro. Le pregunté qué pasaba y él dijo: no es una pesadilla, es el pasado. Esa frase se me quedó grabada. ¿Cómo que el pasado? ¿Qué tipo de dolor hace que un hombre se esconda de madrugada como si cargara una culpa? Ahí entendí, había algo muy serio ahí. Intenté hablar con él varias veces, pero siempre acababa con la misma frase: ahora no, Valentina. Y dejé de insistir. No porque no me importara, sino porque ya estaba cansada de golpear puertas equivocadas. El problema es que cuando dejamos de insistir, empezamos a alejarnos, y cuando uno se da cuenta, ya se volvió visitante en su propia casa. Así fue como nuestra relación se enfermó. Además, yo siempre quise ser madre, siempre, pero perdí 2 bebés. 2 veces sentí la vida crecer dentro de mí, solo para verla escurrirse entre mis dedos. Carlos decía: va a pasar, pero nunca lloró conmigo. Solo se hundió más en el trabajo. Y ese dolor callado fue una grieta más entre nosotros, porque mientras yo lloraba en silencio, él fingía que no dolía. Por todo eso, cuando vi a esa mujer en la calle y dije que se parecía a su madre, no fue solo una observación, fue un grito, un pedido de respuesta, porque ya no aguantaba más esta relación sin alma. Y quizás, solo quizás, esa señora fuera el comienzo de una revelación, algo que, finalmente,
trajera de vuelta al hombre que un día amé. Esa semana parecía como cualquier otra, hasta que Carlos dijo que iría al interior para cerrar una negociación, un terreno grande que quería transformar en un condominio de lujo. No sé qué me pasó, pero le pedí ir con él. Puso esa cara, ¿sabes? De ¿para qué? Como si mi presencia fuera una molestia, pero insistí. Y cuando dijo, está bien, vamos, algo dentro de mí se encendió. Hacía mucho tiempo que no salíamos juntos, ni para algo simple, y yo necesitaba salir de esa casa asfixiante. Una casa demasiado grande para dos personas que ya no se hablan. En el fondo, ni siquiera sabía bien por qué quería ir. Tal vez era solo soledad o intuición, pero algo dentro de mí decía que ese viaje iba a ser más que una reunión de negocios. Sería un punto de quiebre, aunque aún no supiera de qué. Nos levantamos temprano. El chofer ya tenía el coche listo. Entré primero. Carlos vino después, con su carpeta de siempre, llena de papeles, números, cláusulas, como si el mundo cupiera allí dentro. Pero esa mañana no quería saber de números. Quería ver la carretera, sentir el viento, reconectarme con algo cuyo nombre ya había olvidado. Quería salir del automático, aunque fuera por un día. Durante el trayecto, él se mantenía concentrado en los papeles y el celular, y yo mirando por la ventana. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vi gente común. Niños yendo a la escuela, tiendas abriendo, perros corriendo en los portales. Eso me tocó. Porque vivir detrás de rejas y seguridad nos hace olvidar lo que es vivir de verdad. Y sentí que, poco a poco, me estaba volviendo un fantasma de mí misma. Intenté iniciar una conversación, le pregunté sobre el terreno. Respondió seco, sin levantar la vista. Dijo que lo compraría de un anciano endeudado, lo convertiría en un condominio de lujo y listo. Le pregunté qué había antes allí y él respondió, plantación. Y cuando mencioné a las personas que vivían allí, se rió, como si yo fuera demasiado ingenua. El que tiene dinero manda, el que no, se adapta. Eso me revolvió el estómago. Ni siquiera pude responder. Solo lo miré y me di cuenta de cuán distantes estábamos, no solo físicamente, sino en valores. Yo todavía creía en la compasión. Él parecía haber olvidado lo que eso significaba. Y ahí, dentro de ese coche de lujo, me di cuenta. El hombre con quien me casé aún existía, pero estaba enterrado bajo capas de miedo, rigidez y una tristeza que él se negaba a tocar. Seguimos por la marginal y luego tomamos la autopista. El ambiente dentro del coche era pesado, pero no por una pelea. Era ese silencio que grita, «Mauro», el chofer, hasta pensó en poner música, pero creo que sintió que no era el momento. Y fue al llegar a esa ciudad del interior cuando lo inesperado ocurrió, ese giro que yo no imaginaba, pero que el destino preparó con precisión. El semáforo se detuvo en una esquina antigua y fue allí donde todo comenzó. A la derecha, cerca de un muro descascarado, una anciana sentada en el suelo, flaca, con ropa desgastada, mirada vacía. Sentí un nudo en el pecho. Le pedí a Mauro que bajara la ventanilla. Entró un viento frío y con él el olor de la realidad. Ese tipo de olor que no se siente en centros comerciales ni oficinas. Era el olor del abandono. Puse la mano sobre el brazo de Carlos. «Mírala». Él, con desgano, levantó los ojos y entonces algo pasó. Su rostro perdió el color. La carpeta casi se le cae. Las manos temblaban. Nunca lo había visto así. El hombre que firma millones sin pestañear se estaba desmoronando solo con mirar a una anciana desconocida.
o quizás no tan desconocida. En ese instante supe, ese viaje no era solo por trabajo, era un llamado, un reencuentro con algo que Carlos había enterrado y nunca tuvo el valor de enfrentar. Y yo no iba a ignorarlo más, no podía, porque, de alguna forma, esa mujer sentada en el suelo era la llave para liberar todo lo que estaba atrapado dentro de él y entre nosotros. Esa noche en el hotel fue un torbellino dentro de mí. Carlos no quiso hablar. Solo entró en la habitación, dejó la carpeta y dijo que estaba cansado. ¿Cansado? ¿Después de toda esa reacción? No pude aceptar ese silencio como respuesta. Había algo muy equivocado, y yo ya no iba a fingir que no lo veía. Esperé a que se durmiera. Se dio la vuelta, como siempre, pero su cuerpo temblaba levemente. Era miedo, lo sé, porque hay verdades que duelen tanto que uno prefiere huir, pero decidí allí, en esa cama fría, que ya no iba a ignorar mi intuición. Necesitaba saber quién era esa mujer. Necesitaba entender el porqué de todo eso. A la mañana siguiente me levanté temprano. Carlos seguía dormido. Pedí un taxi por la app. Me puse un abrigo y salí sin avisar. Sabía dónde estaba ella. La imagen de esa calle no salía de mi cabeza. No tenía un plan ni un discurso preparado. Solo llevé una botella de agua, un paquete de galletas y un coraje que ni sabía que aún tenía. Llegué a la esquina y ella estaba allí. Misma posición, misma expresión distante. Me acerqué despacio, con respeto. Ella levantó la vista y en esa mirada sentí algo que me desarmó. Era como si ya supiera que yo vendría, como si ese reencuentro hubiera sido esperado por mucho más tiempo del que podía imaginar. Le ofrecí el agua, le di las galletas. Ella sonrió y esa sonrisa tenía una dulzura antigua. Empezamos a conversar. Hablaba con pausas, como quien busca la memoria entre las palabras. Dijo que se llamaba Olinda. Y ahí mi corazón dio un vuelco. Olinda. El mismo nombre de la madre que Carlos dijo que había muerto hacía más de 20 años. Fingí naturalidad. Le pregunté si tenía hijos. Me respondió con los ojos llenos de lágrimas. Tengo uno, Carlos Enrique, pero él cree que yo morí. Me quedé helada. Eso no podía ser coincidencia. Y en ese momento todo tuvo sentido. Su silencio, el temblor, la rabia oculta. Él lo sabía. O peor, lo habían enseñado a olvidarla. Volví al hotel con el corazón hecho pedazos. Cuando entré a la habitación, Carlos ya estaba listo para salir. Le pregunté mirándolo a los ojos. «Carlos, ¿tu madre de verdad murió?» Abrió los ojos de par en par. Se atragantó con su propia saliva. Intentó cambiar de tema, pero fui firme, porque encontré a doña Olinda, y ella dijo que es tu madre. Se quedó mudo por unos segundos. Luego se levantó y dijo, «Tengo una reunión», y se fue, así sin dar explicación, como si huir resolviera algo. Pero yo ya conocía ese patrón. Siempre era así. Cuando la emoción apretaba, él se escondía detrás del trabajo. Pero ahora no iba a dejar pasar esto, ni por él, ni por mí. Me senté en la cama y lloré, de alivio, de rabia, de compasión, por mí, por ella, por él. Porque eso no era solo un secreto familiar, era el motivo del vacío entre nosotros. Era la grieta que los separaba del mundo y a nosotros del amor. Y entendí, el reencuentro con esa mujer también era la oportunidad de reencontrarse con el hombre que él había perdido dentro de sí mismo. En ese momento hice una promesa silenciosa. Iba a descubrir toda la verdad. Iba a remover el pasado, sí, porque a veces
La transformación que tanto esperamos solo ocurre cuando tenemos el coraje de enfrentar lo que duele. Y yo ya estaba cansada de vivir en una relación donde nadie se miraba de verdad. Don Seca me recibió con esa mirada de quien ya ha visto mucho en la vida. Le hablé de Olinda, la señora que encontré en la calle. Bajó los ojos, respiró hondo y dijo: «Sabía que un día esto volvería». Mi corazón se aceleró, y fue allí, en medio del polvo y los años guardados, que comenzó a contar todo. Todo lo que Carlos nunca tuvo el valor de decir. Olinda, la madre de Carlos, nunca murió. Fue expulsada de la hacienda por el padre de él, un hombre frío, severo y orgulloso. Dijo que ella era una carga, que no servía para criar un heredero. Carlos tenía unos 15 años en esa época. Lloró, intentó impedirlo, pero fue obligado a presenciar todo en silencio. Desde entonces, le dijeron que su madre había muerto, una mentira contada para mantener intacta la imagen de la familia. «Don Carlos lloraba a escondidas, niña», dijo Seca mirando al suelo. Después nunca volvió a ser el mismo. Contó que Olinda escribía cartas todas las semanas y que el padre mandaba quemarlas todas, pero Seca guardó algunas. Me mostró un montón amarillento, atado con una cinta roja. Tomé esas hojas y sentí como si estuviera tocando el alma de la historia. Leer esas cartas fue como recibir un puñetazo en el estómago. En cada línea se sentía el amor de una madre que nunca se rindió. Hablaba del día a día, de la nostalgia, de cómo soñaba con reencontrarse con su hijo. Había hasta dibujos, poemas, y lo más impactante era ver que nunca culpó al hijo. Entendía que él era solo un niño atrapado en un mundo cruel. Era amor en su forma más pura. Volví al hotel con los ojos enrojecidos, pero con el corazón firme. Carlos llegó poco después. Cuando me vio con las cartas en la mano, se puso pálido. No necesité decir nada. Tomó el montón, abrió una de las hojas y comenzó a llorar. Un llanto contenido, como quien ha entrenado toda la vida para no derrumbarse, pero ya no puede más. Eso me desgarró por dentro. Me miró y dijo: «Ella estuvo viva todo este tiempo». Solo asentí. Leyó unas cuantas cartas más en silencio. Cada palabra lo desmoronaba. Y por primera vez, Carlos se permitió sentir. La emoción lo desbordó. Se culpaba. Decía que debía haber buscado más, que debía haber sospechado. Pero le tomé la mano y le dije: «Tú solo eras un niño, Carlos. No fue tu culpa». Allí, entre esas cartas y nuestras manos entrelazadas, nació una nueva conexión. Era como si, al tocar el dolor más profundo de él, estuviera tocando una parte que incluso él había escondido de sí mismo. La relación que antes era distante empezó a mostrar señales de vida, porque cuando la verdad sale a la luz, limpia, cura y transforma. Y apenas estábamos comenzando. Esa noche, él me pidió perdón por haberse cerrado, por haberme alejado, por haberse negado a sí mismo. Yo también lloré, pero no era tristeza, era la sensación de que finalmente nos estábamos mirando de verdad. Como dos almas que, después de mucho tiempo, se reconocieron en medio del dolor, y fue en ese reencuentro que supe: la verdad, aunque duela, siempre es el mejor camino. A la mañana siguiente, Carlos me pidió que lo dejara solo un tiempo. Lo entendí. Su mente estaba en caos, intentando reorganizar una historia que durante años creyó que era otra. Pero, aunque respetaba su silencio, sabía que no podíamos dejar las piezas sueltas. Era hora de reconstruir todo. Entonces propuse:
Vamos a buscar a doña Olinda. Al principio dudó, dijo que le daba vergüenza, miedo de enfrentarla después de tanto tiempo. Lo miré a los ojos y le dije, ella nunca dejó de amarte. Cada línea de esas cartas lo muestra. Y con un apretón de manos, aceptó. Era el inicio de algo que quizás había esperado toda su vida. Y yo estaba allí, a su lado, lista para sostener su dolor si hacía falta. Volvimos a la misma calle, y allí estaba ella, sentada en el mismo rincón, con la misma manta delgada. Cuando vio a Carlos acercarse, el mundo se detuvo. Se quedó paralizada por unos segundos, como si no pudiera creerlo, y entonces él dijo, «¿Mamá?». Una palabra que rompió el tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo frágil tembló como una hoja al viento. Se abrazaron, un abrazo largo, de esos que cosen lo que ha sido desgarrado. Ella lloraba bajito, como quien temía morir sin vivir ese momento. Y él, aunque intentaba contenerse, se desmoronó. No era solo el reencuentro, era el perdón, la liberación, la emoción cruda y hermosa de ver a madre e hijo encontrándose otra vez tras tantos desencuentros. Olinda contó todo lo que vivió. Dijo que intentó reencontrarse con él muchas veces, pero siempre la alejaban. Dijo que supo de sus emprendimientos, que incluso visitó eventos, pero nunca tuvo el valor de acercarse, y que cargaba una culpa que no era suya. Me hicieron desaparecer de tu vida, hijo, pero mi amor por ti nunca desapareció. Fue lo más conmovedor que he escuchado en la vida. Carlos pidió disculpas una y otra vez. Dijo que quería cambiar todo. Le ofreció casa, cuidados, dignidad. Ella lo rechazó al principio, con esa dulzura de quien ya se acostumbró a tener poco. Pero yo intervení. Le dije que merecía vivir con amor y respeto, y que nadie estaba haciendo un favor allí. Era reparación, era lo mínimo. Y allí, entre secretos revelados, abrazos dados e historias rescatadas, comenzamos a construir un nuevo tipo de relación, con verdad, con emoción, con alma. Esa mañana fue diferente a todas las demás. El sol parecía más suave, el silencio en la habitación tenía otro peso. Carlos se despertó antes que yo y preparó el café. Sí, él. El mismo hombre que antes creía que la emoción era una pérdida de tiempo, ahora buscaba, en pequeños gestos, una forma de reconectarse. Yo vi a un hombre renacer ante mis ojos, y eso es algo raro, ver a alguien transformarse de verdad. Porque la transformación no viene de un curso caro, ni de un libro bonito, viene del dolor enfrentado de frente, de la emoción permitida. Desde ese día, Carlos empezó a revisitar todo. La infancia, los silencios, los miedos. Comenzó a abrirse conmigo de maneras que jamás imaginé. Por primera vez, me contó sobre las noches en las que se escondía para llorar, los castigos de su padre, lo solo que se sentía incluso rodeado de riqueza. Y entendí. El hombre que yo amaba siempre estuvo allí, solo que estaba demasiado herido para mostrarse, y fue en ese proceso de revelación que yo también empecé a reencontrarme, porque amar a alguien que no se deja amar es una carga, pero ver a esa persona florecer es un privilegio, y al final aceptó. De regreso al hotel, Carlos estaba diferente. Más liviano, más humano. Era como si el peso de 20 años se hubiera escurrido con esas lágrimas. Me agradeció. Dijo que sin mí nunca habría tenido el coraje. Y allí, entre el asiento del coche y las palabras dichas con verdad, nació una nueva forma de mirarnos. Ya no éramos los mismos. Esa noche, Olinda durmió en la habitación de huéspedes.
Carlos insistió en elegir las sábanas, preparar la comida, y yo observaba todo con el corazón lleno y curioso. Fuimos juntos hasta la habitación de doña Olinda. Carlos tocó con cuidado, como quien pide permiso para entrar en su propia historia. Cuando ella abrió, el rostro de él se iluminó, y yo vi, con mis propios ojos, a un hombre convirtiéndose en hijo otra vez. El reencuentro ya había sucedido, pero ahora era la reconciliación. Era como si las piezas de un rompecabezas olvidado finalmente encajaran. Carlos se arrodilló frente a ella y dijo, con la voz entrecortada, «Perdóname, mamá». Ella no esperó ni un segundo. Lo abrazó con fuerza y respondió, «No hay nada que perdonar, hijo mío. Nunca dejé de amarte». Y en ese momento, el tiempo se congeló. Era como si todas las heridas del pasado hubieran recibido el toque del amor verdadero. Ese amor que no exige, solo acoge. La emoción me invadió también. Me quedé allí, de pie, viendo a los dos abrazados, y sentí que eso no solo los curaba a ellos, sino también a mí. Porque quien vive una relación verdadera siente el dolor del otro como propio. Y en esa escena vi más que una madre y un hijo. Vi esperanza, vi transformación, vi el comienzo de algo nuevo, incluso después de tanto tiempo perdido. Esa semana todo giró en torno a ella. Llevamos a doña Olinda a comprar ropa nueva. Eligió un vestido azul y lloró al verse en el espejo. Dijo que hacía años que no se reconocía. Carlos reía, cuidaba, se esforzaba por mostrarle que era importante. Y yo veía en sus ojos un brillo que hacía años no aparecía. Estaba volviendo a ser quien siempre fue, antes de que el dolor lo congelara todo. La casa tomó otro ritmo. Su presencia trajo una ligereza que hacía tiempo no sentíamos. Comenzamos a punto a almorzar juntos en la mesa, sin celular, sin prisa, conversaciones simples, risas sueltas. Era un nuevo ciclo. Y me di cuenta de que esa reconciliación no era solo entre madre e hijo, sino también entre nosotros. La relación empezaba a florecer de nuevo, con raíces más fuertes ahora. Un día, doña Olinda me llamó para hablar a solas. Me agradeció. Dijo que sabía que yo había hecho que todo sucediera. Me emocioné. Le respondí que solo hice lo que cualquier persona haría. Pero ella tomó mi mano y dijo, «No todos tienen el coraje de amar por dos». Eso me desarmó, porque era verdad. Amar a Carlos requería fuerza, pero valía cada esfuerzo. A partir de ahí, Carlos empezó a hacer cambios. Sacó proyectos del papel, canceló reuniones que solo servían para llenar el vacío. Empezó a mirar la vida con otros ojos. Incluso los empleados lo notaron. Decían que estaba diferente, más humano, más presente. Y yo lo sabía. Ese reencuentro con su madre era solo el comienzo. La reconciliación consigo mismo era el siguiente paso. En la cama, por las noches, volvió a abrazarme. Algo simple, pero que ya había olvidado cómo se sentía. Me llamaba mi amor, me miraba a los ojos. Era como si el hombre del que me enamoré hubiera vuelto, pero ahora más maduro, más consciente, más sensible. Y yo, que casi había desistido, me permití volver a creer. Esta historia me enseñó que la reconciliación más poderosa no es con los demás, es con el alma propia. Y eso fue lo que vi ocurrir con Carlos. No solo reencontró a su madre, reencontró al niño que tuvo que esconderse para sobrevivir. Y ahora, adulto, por fin se dio permiso para vivir con emoción. Y me invitó a vivir eso con él. Después de ese reencuentro, algo cambió dentro de Carlos. Y no fue un cambio superficial,
de discurso ensayado. Fue interno, profundo, silencioso, pero visible en cada gesto. El hombre que antes huía de la emoción ahora abrazaba su humanidad. Yo lo observaba con los ojos llenos de lágrimas, sin necesidad de decir una palabra. Comenzó a despertarse más ligero. Caminaba despacio por la casa, preparaba su propio café y a veces hasta reía solo mirando por la ventana. Dijo que por primera vez en su vida sentía el paso del tiempo de verdad. Ya no era esclavo del reloj ni de los negocios, era dueño de sí mismo, y eso, viniendo de él, ya era toda una revolución ante mis ojos. Fue en una de esas mañanas cuando me miró y dijo: «Necesito hacer algo con esto, Valentina. Este dolor tiene que convertirse en algo que ayude a otros». Solo asentí. Y así nació el deseo de crear un instituto, un lugar que acogiera a ancianos en situación de calle, que les diera lo que su madre casi no tuvo: dignidad, cuidado, respeto. El nombre no fue difícil de elegir, lo dijo con firmeza. Se llamará Instituto Olinda. La voz entrecortada no impidió que los ojos le brillaran. Era como si quisiera darle a ella todo lo que el tiempo le robó. Y entendí entonces que su transformación no era solo personal, era colectiva. Quería dejar un legado, un símbolo de reparación y renacimiento. Todo el proceso fue emocionante. Carlos involucró a gente de la empresa, arquitectos, voluntarios, pero lo que más me conmovió fue verlo sentado con doña Olinda, escuchando consejos, pidiendo ideas. «Mamá, ¿qué más necesitan estos ancianos?». Y ella respondía con una dulzura que hacía suspirar hasta las paredes. Era cariño en forma de proyecto. Los primeros atendimientos comenzaron en pocos meses. Ancianos que vivían olvidados en las calles ahora tenían cama limpia, comida caliente, baño, afecto. Carlos hacía cuestión de ir al lugar, conversar con cada uno. Y yo vi en ese gesto a un niño sanando sus heridas a través del cuidado de los demás. Era como si dijera: «No pude protegerte, mamá, pero puedo proteger a los otros». El cambio se reflejó también en nuestra casa. Empezó a verme con otros ojos, me escuchaba, me tocaba con intención, con presencia. Comenzó a elogiarme en los pequeños detalles. «Ese vestido te queda precioso. Has sido mi fuerza». Me emocionaba, porque eran palabras que esperé por tanto tiempo, y ahora venían con verdad, con emoción verdadera. Nuestra relación se transformó en otra cosa. Ya no era esa convivencia vacía, hecha de rutinas y compromisos. Era un encuentro, era compartir, era una alegría sincera por estar juntos. Empezamos a reír más, a planear cosas juntos, a recordar el inicio de todo, y por más extraño que parezca, fue el dolor lo que nos trajo de vuelta a ese amor dormido. Doña Olinda se volvió una figura pública, salió en reportajes, fue homenajeada, se convirtió en símbolo de resistencia y amor. Pero ella seguía humilde, sentada con nosotros en la terraza, hablando de flores, bordados y nostalgia. Un día me dijo: «Nunca dejé de soñar con él ni un solo día». Y entendí, este legado nació del amor de una madre que nunca dejó de esperar. Hoy, todo esto me hace creer aún más en el poder de la transformación, porque nadie nace duro. Las personas se endurecen para sobrevivir, pero basta una oportunidad, un reencuentro, una revelación, y todo puede cambiar. Carlos es la prueba viva de eso. Y yo, con él, volví a aprender lo que es amar a alguien que elige. Por fin, sentir. Pensaba que ya había vivido el culmen de todas las emociones, pero nada me preparó para aquel domingo. Estábamos todos juntos en el instituto.
Carlos, doña Olinda y yo. Era su aniversario, 74 años. Y por sencillo que fuera el festejo, allí había un brillo que ninguna fiesta lujosa entrega. Amor genuino, miradas sinceras y un silencio que lo decía todo. Carlos pronunció un discurso. Tomó el micrófono con las manos temblorosas, miró a su madre, miró hacia mí y dijo: «Hoy entendí que no fui huérfano de madre, fui huérfano de la verdad». Lloré allí frente a todos. Y no fue solo por la frase, fue por el valor de exponerse, por la cura que traía esa frase, por la liberación que sabía que finalmente había alcanzado. Doña Olinda se levantó, lo abrazó y dijo: «Volviste, hijo mío, y eso es todo lo que siempre pedí a Dios». El recinto aplaudió y nadie pudo contener la emoción, porque eso no era solo sobre ellos dos, era sobre nosotros todos, sobre madres e hijos que nunca se dijeron lo que necesitaban, sobre relaciones que enfermaron en silencio, sobre segundas oportunidades. Fue allí cuando comprendí cuán frágil es la vida, pero también qué generosa puede ser. Podemos perder tiempo, perdernos el uno al otro, dejar que el amor se enfríe. Pero mientras haya voluntad de recomenzar, hay esperanza. El reencuentro de ellos fue también mi reencuentro con el amor y con la mujer que dejé de ser por un tiempo. Yo también me redescubrí. Esa noche, en casa, Carlos me miró diferente. Dijo: «Valentina, gracias por no rendirte conmigo». Y por primera vez entendí cuán necesaria fui, no como heroína, pero como alguien que eligió quedarse, incluso cuando todo quería que me fuera. Y eso cambia todo. Porque cuando amas con paciencia, el tiempo devuelve en forma de milagro. Pocos días después, doña Olinda enfermó. Nada grave al principio, solo cansancio, debilidad. Pero era como si su cuerpo dijera: «Puedo descansar ahora». Carlos la cuidaba como un niño cuida un juguete antiguo y valioso. Le daba de comer, la arropaba, cantaba bajito. Y vi en sus ojos un cariño que quizás solo quien ha perdido por mucho tiempo sabe dar. Ella partió una tarde, sin dolor, sin estridencias. Solo cerró los ojos y se fue, pero lo hizo con la misión cumplida. Había perdonado, había sido perdonada, había amado hasta el final. Carlos lloró como un hijo, pero esta vez sin culpa, sin peso. Lloró porque amaba. Y yo lloré también, no solo por ella, sino por todo lo que nos dejó. El instituto siguió funcionando y su historia empezó a contarse como símbolo de reencuentro, de emoción, de transformación. Mucha gente se emocionaba al escucharla. Parejas se reconciliaban, hijos llamaban a sus madres. Y entendí, ese lugar se convirtió en una semilla, plantada en el dolor, regada por el amor, floreciendo en cada historia tocada. Carlos y yo ahora somos otros, más livianos, más reales. Tenemos nuestras diferencias, claro, pero aprendimos a hablar, a escuchar, a sentir. Nuestra relación ya no es perfecta, es verdadera. Y eso vale más que cualquier cuento de hadas, porque hoy nos elegimos todos los días, con fallas, con emoción, con todo lo que somos de verdad. Y cada vez que paso frente a la foto de doña Olinda en el pasillo del instituto, sonrío, porque sé que allí vive más que la imagen de una madre. Vive el símbolo de lo que puede ocurrir cuando la verdad encuentra valor, cuando el reencuentro se convierte en camino y cuando el amor, finalmente, decide quedarse. Ahora dime, ¿cuántas historias, como la de Carlos, están dormidas por ahí? ¿Cuántas verdades enterramos para intentar sobrevivir, pero que siguen pesando aquí adentro, silenciosamente? Tal vez
tú también estás viviendo en una relación donde el amor se enfrió, donde el silencio se volvió rutina, donde la emoción ya no tiene lugar. Pero mira, déjame decirte una cosa. Nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para permitir que el amor vuelva a respirar. ¿Hay alguien al que necesitas perdonar? ¿Alguien con quien necesitas reencontrarte? ¿O quizá, acaso el reencuentro más urgente no eres tú mismo? Porque la verdad es que la vida pasa demasiado rápido como para aplazar el sentimiento. Y si algo te movió al escuchar esta historia, es porque tal vez haya en tu interior un llamado para rescatar algo que aún está vivo, algo que aún puede ser salvado. Entonces te invito ahora, haz una cosa. Toma el celular. Llama a alguien de quien te has distanciado. Escribe un mensaje. Inicia una conversación. No esperes el momento adecuado. No existe. El coraje llega accionando. Y como viste aquí, a veces una sola frase, un solo gesto, puede transformar una historia entera. Puede salvar una relación. Puede curar una vida. Y ahora cuéntame, ¿esta historia te recordó a alguien? ¿Has vivido un reencuentro que cambió todo? ¿O aún cargas una herida que nunca pudiste enfrentar? Deja tu historia en los comentarios. Quiero mucho escucharla. ¿Quién sabe? Tal vez ella también inspire a alguien. Transformemos este video en un espacio de cura, intercambio y reconexión. Y si quieres seguir recibiendo historias reales que te toquen, que te hagan reflexionar y sobre todo que te ayuden a vivir mejor, suscríbete al canal ahora. Activa la campanita, porque cada semana hay vídeo nuevo para recordarte que sentir aún vale la pena y que, sí, es posible transformar el dolor en legado. Gracias por escucharme hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo de esta travesía.